Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Pour nous, c'est en français für unsere Hörer in deutscher Sprache. For all those who speak English, here we are. Estamos en el programa Ecléctica con el doctor Salvador Rosales de Gante y Ricardo Pico. José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre, a sus órdenes. Y es un gusto tenerlo aquí como invitado, sobre todo porque tengo siempre una memoria muy especial del maestro, el doctor Salvador Rosales, como una persona muy preparada y además con un amplio conocimiento y además una interpretación muy especial de los conceptos históricos, hablando en términos sobre todo de historia de la medicina. Doctor Gabriel Ávila, yo le agradezco mucho sus comentarios, pues muy agradecido por venir, una sorpresa muy bonita estar con ustedes y pues desde luego también conocer, no lo conocía, pero me he llevado una impresión muy buena del doctor Ricardo. Uh-huh. Y la idea de invitarlo era para rescatar la historia de un personaje que ha sido olvidado de la historia de la medicina en Puebla y que siento la necesidad de que podamos divulgar para que retomemos sus principios y sus ideas que fueron aplicadas en una época particularmente difícil de nuestra historia. Es la del doctor Pedro Joaquín de Ansúrez y Ceballos. Cuéntenos quién fue, hablando en términos de este personaje que le dio el nombre a un premio de salud que le fue entregado el mes pasado al doctor Antonio Cruz López. Sí, con mucho gusto. Bueno, el doctor Pedro Joaquín de Ansúrez y Ceballos es un poblano que pretende que se dedique a estudiar medicina. Lo hace en el único lugar donde se pudo haber estudiado medicina en aquella época, finales del siglo XIX en la Nueva España, y es precisamente en la Real y Pontificia Universidad de México. Estudia en la Escuela de Medicina y después regresa a Puebla. Es reconocido por el protomedicato y entra a trabajar al Real Hospital de San Pedro, que era el hospital más importante no solo de Puebla, sino uno de los más importantes del virreinato. Trabajando en esto, él se preocupa sobre todo por la salud, desde luego de los que ya estaban enfermos, pero también por tratar de que las epidemias, que eran realmente devastadoras en esa época, ocasionaran no solo enfermedad, sino grandes mortandades. Maestro, una pregunta. En esa época, ¿no estaba tan bien definido el principio de la medicina preventiva? ¿O ya estaba perfilándose ese conocimiento? Sí, se perfilaba de alguna forma, fundamentalmente hacia los aspectos de las epidemias. Cierto. No había conceptos de medicina preventiva en otros aspectos, pero las epidemias son un mal que la humanidad conoce desde hace mucho tiempo y que a veces ocasiona mortandades y destrozos tan importantes que en todos los lugares se han tratado de proteger de estos fenómenos. Los han existido, los existían desde ese entonces, y fundamentalmente se organizaban los municipios, los estados, etcétera, ante la presencia de las epidemias nada más, y después habitualmente se dejaba de lado esta actividad, ¿sí? Pero sí existieron estos procedimientos. Bueno, vale decir, por ejemplo, que en Europa, sería el caso de Venecia, las personas que iban a entrar tenían que pasar antes por una isla en donde se les ponía en cuarentena, sobre todo si había avisos de una posible enfermedad, ¿sí? Y si pasaban los 40 días sin enfermedad ya podían ingresar a Venecia. Maestro, imagínese sobre todo que ahí era la puerta de entrada de todo lo que venía del norte de África, del Medio Oriente, ¿no? Claro, y si ellos llegaron a hacer todas estas cosas, es precisamente porque habían sufrido estos problemas, sabían de qué se trataba. Entonces todavía existen estos sitios, los han conservado, pero este es solo un ejemplo, porque esto que sucedió en el caso de Venecia, que era un centro muy comercial, después sucedió
en muchos lugares de Europa y desde luego también en la Nueva España y en todos estos sitios pues que recuperaron esas instituciones que venían de la etapa medieval y que se metieron con nosotros. Tienen de ahí ya un inicio precisamente de la cuestión de la medicina preventiva. No se parecen a la actual medicina preventiva, pero bueno, por varias razones. Hoy tenemos desde luego también epidemias, se dan en ocasiones cuando aparece, por ejemplo, lo del NH o el H1, bueno, la influenza aviar, los procedimientos que puso en práctica el Estado mexicano pues son muy semejantes a los que se utilizaban en la Edad Media. Sí, diferencias desde luego, y el avance tecnológico que tenemos y la posibilidad de tratamiento que no existía antes. ¿Sí? Entonces, claro, ya es más avanzado estos desarrollos, pero vienen de ahí. Y hablando específicamente del doctor Pedro Joaquín Ansúrez y Ceballos, ¿cuál fue su papel en la ciudad de Puebla dentro de la prevención? Sí, uno importante, persona estudiosa, preocupada, investiga cuando conoce los trabajos de Jenner para la vacunación de la viruela y encuentra que en Atlisco existe vacas que tienen precisamente la enfermedad con la que Jenner, la enfermedad de las vacas con la que Jenner logra la vacuna. Y entonces él pone en práctica esto que está estudiando y logra por primera vez vacunar a unas personas en Puebla. Perdón, maestro, se veían como pústulas en las ubres, ¿no? Se veían una especie de infecciones. Así es, y las personas que se dedicaban a la ordeña, esencialmente mujeres, jóvenes, se podían contaminar y entonces desaparecía en las manos esta lesión. Es una enfermedad de vacas, de ahí el nombre de tomar esta semilla, esta pústula, para después vacunar con el nombre de vacuna. Hay que acordarse de que antes de Jenner, en muchos lugares, en China, etcétera, se utilizaron algunos derivados directamente de los pacientes que sufrían viruelas para aplicarle, por ejemplo, las costras en la nariz, en fin, de diversos procedimientos para tratar precisamente de que las epidemias fueran menos severas. Se trataba directamente de la misma viruela. Aquí en este caso se trató de una enfermedad semejante que daba en vacas, pero que hoy sabemos le daba resistencia cruzada, diríamos, y esto posibilitaba que cuando viniera la enfermedad su manifestación y su gravedad no fuera tan letal. Así es. Entonces podríamos decir que el doctor Pedro Joaquín de Ansúrez y Ceballos fue el primer médico en México que comenzó a aplicar los sistemas de vacunación. Sí, posiblemente así sea. El primero, y si no, es uno de los pioneros, de eso no hay absolutamente duda. ¿Sí? Y lo empieza a hacer antes, un poco antes de la expedición que hizo el doctor Balmes a México, que trajo de España precisamente niños, que fue manejando de tal manera, en un principio llegaron a Cuba y después a Veracruz, luego ya al Distrito Federal y a Puebla, para presentar esta vacuna. Y el doctor Balmes se llevó una gran sorpresa cuando se entera de que aquí existió en ese momento una persona que ya tenía conocimiento de lo que él estaba trayendo como primicia. Perdón, Gabriel, ¿no te gustaría que nuestro auditorio supiera aquí por boca del maestro cómo fue ese viaje? Porque me parece una cosa sensacional, cómo fue tomando a los niños y fue escalonando las inoculaciones a lo largo del viaje, que era un viaje de meses, ¿verdad? Así es. Sí, la expedición de Balmes. Si es que tenemos 3 minutos más, pero si quieres decirlo en 3 minutos. Sí, muy breve. La expedición de Balmes de traer la vacuna a México, después de haber arreglado esto con el reinado, es esencialmente solicitarle a España la posibilidad de que le entreguen niños que no hayan sido presentado viruela, y entonces los divide en el barco en que vienen, de tal manera que empieza a inocular a un bloque de niños cuando salen de Cádiz,
y conforme cada 10 días se va presentando nuevamente la manifestación, toma cultivos, se los instala a otros niños y de esta manera atraviesa el Atlántico. ¿Sí? Que es una maravilla que como elemento de transporte haya utilizado niños, ¿no? Y que en grupos con estos niños fuera trayendo el inóculo. Y la lógica, si cada 10 días se produce el brote, cada 10 días tengo que inocular un grupo distinto y llegar con la cepa viva al otro lado del Atlántico. No hay mejor ejemplo de lo que es aplicar el método científico desde un punto de vista estrictamente riguroso, ¿no? Así es. Bueno, vamos a nuestro corte. Están en el programa Eclética, en la señal internacional de sabersinfin.com, con el doctor Ricardo Pico Rodríguez y el doctor Salvador Rosales de Gante. José Gabriel Ávila Rivera es mi nombre, a sus órdenes, y con gusto estoy con ustedes en una postura ecléctica. Corporación Inmanente. Presencia local en medios.